Efectivamente, tal y como lo hemos anunciado, está aquí en el set de noticias de TVN la señora Procuradora General de la Nación, la licenciada Ana Belfon. Procuradora, buenos días, bienvenida a TVN. Buenos días. Gracias por concedernos este tiempo. Procuradora, como le decía hace un momento, yo parto este tipo de conversaciones, de entrevistas, de un hecho cierto, es que la mayoría de los panameños no somos abogados. Y como no somos abogados, lo que tratamos es de entender situaciones como las que en las últimas semanas nos han estado ocupando. Pero antes de entrar en esa materia, Ana Belfon llega a la Procuraduría General de la Nación. Previo a eso ya tenía una experiencia años atrás como fiscal, pero llega en esta administración, en el quinquenio, que en el órgano ejecutivo estaba Ricardo Martinelli. Ana Belfon sale de la presidencia a la Procuraduría General. Hay sectores de la sociedad que han criticado, que han cuestionado ese hecho, que haya salido de la presidencia de la República como directora de asesoría legal, creo, a la Procuraduría. ¿Cuánto le afecta o cuánto no le afecta a Ana Belfon en su gestión que lleva y que culmina ahora el 31 de diciembre ese hecho? Bueno, yo quisiera primero, en primera instancia, darle las gracias por la entrevista y precisamente hoy un día tan importante para los aspectos que se están discutiendo precisamente en Panamá en relación al tema de la corrupción, porque es el Día Internacional de la corrupción, anticorrupción. Sí. Yo diría que no nos ha afectado absolutamente en nada y quisiera sí hacer la explicación de que realmente el concepto de presidencia de la República es hasta cierto punto una ficción jurídica, porque si nosotros buscamos en los libros, en los códigos, en la propia Constitución, presidencia de la República como concepto regulado no existe. Realmente existe el Ministerio de la Presidencia, que es la sede del presidente de la República, que es la sede del Ejecutivo. Realmente el ministro de la Presidencia es el representante legal del Ministerio de la Presidencia y obviamente en la Presidencia se encuentra el presidente de la República. Cuando nosotros llegamos, ejercía desde el periodo 2009 el cargo de directora del Departamento de Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, no de la Presidencia. No de la Presidencia. Posteriormente, entonces, ocupamos el cargo de secretaria ejecutiva del Ministerio de la Presidencia. El representante legal del Ministerio de la Presidencia es el ministro de la Presidencia, de tal suerte que yo podría afirmarle que es era el ministro de la Presidencia el que era el jefe. Su jefe inmediato. El jefe inmediato. Ahora, como consecuencia de eso, Procuradora, y simplemente para entender, y para entenderla a usted. Sin embargo, la Constitución es muy clara en cuanto a quién nomina al Procurador. El Procurador lo nomina el Consejo de Gabinete, que encabeza el Presidente de la República. Así es. ¿Cuánto nivel de independencia, ahora con la experiencia que usted ha adquirido, ahora como Procuradora, antes fue como fiscal, pero ahora como Procuradora, la independencia, aparentemente lo que la sociedad más reclama es la independencia del Procurador? ¿Cuánto nivel de independencia le da el hecho de que sea el gabinete que preside el Presidente de la República quien nomina al Procurador y posteriormente se ratifica por la Asamblea? Bueno, yo le respondería a esa pregunta en dos formas. Obviamente, nosotros nos tenemos que abocar a reformas estructurales en la propia Constitución Nacional, porque personalmente incluso yo soy una severa crítica respecto a la fórmula que se utiliza, no solamente en el nombramiento de los procuradores generales de la Nación, sino en todos los ministros. Nosotros, por ejemplo, no logramos entender cómo existe la posibilidad de que, personalmente, incluso para mí, el órgano judicial es el órgano más importante del país, porque es el encargado de poner las aguas, como quien dice en un lenguaje llano, en su nivel, cuando los otros órganos están fallando. ¿Cómo es posible entonces que al Ejecutivo lo nomine el pueblo a través de elecciones de carácter popular y al el Legislativo, a la Asamblea de Diputados de igual forma lo haga el pueblo y al órgano más importante lo elija uno de los órganos? A partir de ahí no existe ningún tipo de independencia. Entonces es una reforma de carácter estructural. Todos los procuradores y todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido nominados por el Consejo Ejecutivo. No hay otra fórmula. Incluso pues yo llegué a nominada a la Procuraduría General de la Nación por la fórmula que constitucionalmente está establecida. No hay otra fórmula. Ahora bien, a partir de ahí entonces hablamos de la independencia
de un órgano con respecto a otro órgano, y la propia Constitución hace alusión al hecho de que debemos trabajar, debemos colaborar en armónica colaboración. Sin embargo, hay un aspecto bien importante y muchas veces queda un poquitito rezagado o lo olvidamos, respecto a una disposición que está contenida en la propia Constitución Nacional y en el Código Judicial, respecto a la independencia funcional que debe existir entre cada uno de los miembros del órgano judicial y del Ministerio Público. Y eso hace alusión a un tema bien álgido, que es precisamente el tema de la corrupción. En el tema de la independencia, por ejemplo, yo como procuradora no tengo ninguna posibilidad, o no debo tener ninguna posibilidad, de intervenir dando órdenes a ninguno de los funcionarios o a ninguno de los fiscales o personeros del país respecto al contenido de sus investigaciones, porque estoy interviniendo en esa independencia de carácter funcional. Pero usted sabe, procuradora, que a mí todavía me resuena en los oídos, no tiene que ver con usted, sino usted llega como consecuencia de aquello después. Cuando sacan a la procuradora Ana Matilde Gómez, ella dice, cuando comienza ya a contar o a revelar conversaciones con el entonces presidente Martinelli, ella dice, un día me llamó y me dijo, ¿tú te atreves a meter preso a un expresidente? Y según ella, esa respuesta que ella ensayó comenzó a trillar el camino que la iban a sacar. Es decir, esa independencia, ¿hasta dónde llega? ¿El telefonazo famoso existe? Bueno, ella tendría que explicar si el telefonazo con respecto a ella funcionó, porque lo que sí es cierto es que eventualmente el presidente Valladares resultó investigado. Entonces habrá que ver si el telefonazo funcionó y si ella giró algún tipo de instrucción a quien tenía, ¿verdad?, que ordenara la detención del presidente Martinelli, o existían evidentemente las pruebas de carácter objetivo en la investigación para que obrara la detención preventiva o provisional del presidente Martinelli. Con respecto a mí, sí quiero decirle que ni los telefonazos ni los llamados, que no existieron porque el presidente Martinelli el presidente Martinelli no me llamó, ni yo hubiese obedecido su llamado respecto al concepto de independencia funcional, porque yo puedo aseverarle al pueblo panameño que yo sí he cumplido con el concepto de independencia judicial, a pesar de todas las dudas que pueda plantear o todas los malos entendidos o las presunciones de que eso no funcionó, porque esa es una cuestión que incluso tiene que ver con las características personales de cada individuo y con los valores éticos que tenga. Yo presumo de tener altos valores éticos en ese sentido. Lo que ocurre ahí, procuradora, es que está lo que dijimos hace un momento. Como el ente nominador es el Ejecutivo y el que ratifica o rechaza es el Legislativo, se asume desde afuera, para los que no estamos en medio de todo esto, es que, bueno, que como el fulanito lo nominó, tiene la confianza para llamar y decir, oye, ¿por qué sí, por qué no aquel, y a Mengano y a fulano? ¿No? Entonces siempre está ese manto de duda. Siempre yo hago la invitación que se haga una especie de encuesta entre los fiscales actuales del Ministerio Público y el órgano judicial, para que se le pregunte con todo tipo de libertad si ellos han recibido algún tipo de llamada telefónica o algún telefonazo, como se dice, bueno, un telefonazo es un golpe, con respecto a alguna instrucción que yo les haya girado respecto a que modifiquen el contenido de su investigación, porque yo creo férreamente en la independencia funcional de cada... Ese comentario, esa respuesta que usted acaba de dar, me da pie para hacerle una siguiente pregunta, un poco ya ahora sí más actual. Los dos procuradores de anticorrupción, la señora Chevalier y el señor Méndez, Murgas, los fiscales de anticorrupción, ¿han recibido el apoyo necesario por parte de su jefa superior, que es la procuradora Ana? Por supuesto, el apoyo desde el punto de vista logístico. Recuerde que nosotros en nuestra condición como Procuradora General de la Nación ostentamos dos posiciones. Yo soy, o el procurador, es el representante legal del Ministerio Público, pero además de eso es el fiscal general. Es decir, yo tengo un grado de competencia porque yo también hago investigaciones, sin embargo, yo tengo que proveer todo la base logística y operativa para que los funcionarios públicos puedan ejecutar sus funciones. Ellos han tenido perfectamente toda nuestra cooperación para realizar sus investigaciones, más no interferencia. En estos días, por ejemplo, escuchaba a una abogada muy
muy fogosa hacer señalamientos respecto a reuniones de coordinaciones. Nosotros no hacemos reuniones de coordinaciones con los fiscales. Los fiscales son lo suficientemente responsables. Ellos tienen sus niveles de competencia y tienen, de acuerdo con el código, toda la capacidad y deben tenerla para cumplir con el debido proceso de acuerdo con las exigencias que le establece la propia Constitución o las leyes que rigen la materia, que es el propio Pero Código procuradora, Judicial. ¿sabe qué? Y nuevamente reiterando que como no soy abogado hay cosas que no entiendo. Yo sé que usted no puede, ni los fiscales les está permitido hablar de los casos, ni mucho menos de las interioridades de las investigaciones por razones obvias. Así es. Pero, ¿cómo explicarle al público, a esa mayoría que no somos abogados? Por ejemplo, en el caso del señor Ferrufino, que las casas, que las cuentas, que etcétera, y el señor todavía no se le ve ni subir ni bajar escaleras en el Ministerio Público. O sea, ¿cómo entender eso? Yo quisiera hacerle el señalamiento que en la República de Panamá, más que cliché, porque, por ejemplo, hoy es el día del anticorrupción, ¿verdad? Del combate a la corrupción. ¿Y cuál es qué más se indica? ¿Qué más se indica? Que siempre decimos, bueno, cero tolerancia, siempre tenemos un estribillo, cero tolerancia a la corrupción, pero bueno, la corrupción no se lucha contra la corrupción con cliché, se lucha con con acciones. Y esas son las acciones que la República de Panamá tiene que generar respecto a la verdadera lucha contra la corrupción. Es decir, hay que hacer toda una transformación de carácter profunda en relación a efectuar las modificaciones necesarias que requieren la normativa. Por ejemplo, en el tema de enriquecimiento ilícito, nosotros tenemos prácticamente una ley, la ley 59 del 29 de diciembre, totalmente obsoleta. Esa ley prevé el hecho de que regula el artículo 299 respecto a la fórmula que debe plantearse en el momento en que un servidor público accede al servicio público en relación a su obligación de hacer una presentación de su estado patrimonial. Bueno, en relación a esa certificación no se cumple ningún tipo de rigor o control, porque simplemente pues esa certificación se hace, se presenta y se archiva. Es decir, no hay ningún mecanismo definido para que, por ejemplo, la Contraloría General de la República verifique si lo que se está planteando en ese momento es veraz. Tampoco hay ningún tipo de mecanismo para verificar si posteriormente el contenido de esa información pero entonces, es veraz. perdone, pero parece que entonces la ley se ha quedado años luz de atrás, porque supuesto. pareciera que la corrupción pudiera estar galopando y no pasa nada. Por supuesto, a eso es lo que eso es lo que realmente le digo, que son acciones y no meros clichés lo que debemos hacer. Nos debemos abocar a verdaderas transformaciones en el sentido de proveer al Ministerio Público, a los órganos de control, que realicen su trabajo con normas y con aspectos de carácter operativo que realmente transgredan, luchen contra la corrupción. Hay una figura que aquí mi compañera de mesa, la escuché hablar de eso en estos días, que se llama la falsedad ideológica. Sí. Edna Jaramillo me explicaba, y dice que ella considera, ella sí es abogada, ella considera que allí en ese caso hubo falsedad ideológica y que ella no entiende por qué los fiscales no han actuado sobre ese tema puntual. Bueno, a partir de una investigación que realiza un fiscal pueden surgir muchas acciones que deben ser objeto de delito. Obviamente yo no puedo hablarle de las intimidades de un caso. Sin embargo, en los casos de enriquecimiento injustificado, que incluso la acción investigativa puede prolongarse 5 años después del ejercicio del ex servidor como funcionario público, incluso debe revisarse todos las obligaciones o los pagos que han sido pagados pues durante su periodo o el periodo de los 5 años. Se requiere, de acuerdo con la modalidad delictiva, porque el Código Penal no define delito, sino que describe conducta, que ese incremento inusual, indebido,
¿verdad?, sea injustificado. Y es a partir de ese momento entonces es que surge realmente el tipo penal o la figura que debe perseguirse o debe o se convierte en una transgresión de carácter política. Y es necesariamente a través de la verificación de un audito, ¿verdad?, para establecer la desigualdad existente entre el ingreso y los egresos que esa persona tiene, para a partir de ese momento entonces determinar la injustificación de los ingresos que ha planteado. Y en el caso específico del que usted me habla, pues, se está en esa tarea. El fiscal inició las pesquisas necesarias para determinar la existencia de ingresos, ¿verdad?, de carácter inusuales. Se presentó a la Contraloría General de la República y a partir de ese momento pues debe generarse una investigación que debe determinar si expresamente los bienes que presenta determinada persona exceden los ingresos que esta persona tuvo durante el periodo que figuró como funcionario o servidor público. Al mismo tiempo está el escándalo en el PAN. Fíjese qué cosa que nos llama la atención a muchos. El señor Guardia incluso ya está en La Joya. Ya van por 18 millones de dólares que dice que le han encontrado en sus cuentas. Alguien que puede desviar 18 millones de dólares, evidentemente no hizo eso solo. Y yo no oigo de ningún empresario, yo no oigo de ningún otro miembro de la institución que esté siendo investigado, llevado, traído. No es que estoy pidiendo nombres, porque al final hay que dejar que los fiscales hagan su trabajo, pero pasan los días, pasan las semanas, ya casi vamos para el mes, más o menos del mes de estos escándalos, y el señor Guardia solito pudo haber hecho esto. Entonces, le añado un elemento, sin entrar, yo sé que no puede entrar en el detalle del caso, pero desde que el PAN, es FIS y es FES, siempre se escucha de escándalos en esa institución, pero de pronto... No pasa nada. No pasa nada, pero además, de pronto, después que gana Varela, se nota, y es una percepción, a lo mejor usted me dirá que estoy equivocado, pero es una percepción, luego que gana Varela, se nota un impulso del tema sobre el investigar al PAN. Pero incluso el propio expresidente Martinelli, cuando fue candidato, hablaba de la corrupción ya ni me acuerdo si era FIS o era FES, ya le he perdido la pista. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que se habla tanto de instituciones como esta y no termina pasando nada hasta ahora, pues, aparentemente. Sí. Fíjese que es la misma preocupación que tiene usted, la tengo yo. Yo quisiera indicarle que la Administración de Justicia tiene que abocarse a una profunda transformación. Para mí está fallida, no funciona, ya colapsó. Es por eso nuestro interés en que el sistema penal acusatorio entre a regir inmediatamente en todo el país. Hay una corrupción aislada que yo denomino individualizada, pero también hay una corrupción estructurada o de carácter sistemática. Eso que usted me está diciendo, por ejemplo, con respecto al FES, al FAS, el FIS, el FOS, y que hoy se llama el PAN, ha ocurrido desde la existencia de esa institución, pero la ausencia de controles determina, por ejemplo, un hecho en específico, que cuando se plantea un acto de esta naturaleza, pues el Ministerio Público hace las investigaciones de rigor, pero identifica el hecho y sanciona o no sanciona a la persona a la que ha resultado. ¿Pero es ausencia de controles o de voluntad? Bueno, de yo hacer quisiera decir que es ausencia de controles, porque regularmente entonces es donde entra la corrupción sistematizada o sistemática, porque todo el esquema, ¿verdad?, utilizado para los actos de corrupción quedan íntegros y vuelve a repetirse año y año y año y año tras año. Por ejemplo, en relación al PAN, esa institución no tiene ningún sentido por existir. Pero hay delitos, creo yo, me corrige por favor si me equivoco, por acción o por omisión. Por supuesto. Entonces, ¿cómo catalogamos los fiscales deben hacer un trabajo, tienen que sentarse, ¿verdad? Porque regularmente los tiempos mediáticos, los tiempos no coinciden con los tiempos procesales. Entonces hay que hacer todo un trabajo, tienen que hacer toda una teoría del caso, tienen que establecer una mecánica, tienen que hacer ¿cómo le digo?, una hipótesis, tienen que señalar las diferentes instancias, ¿verdad?, de actuación de cada una de las personas que participó en el delito, y en cada una de esas instancias tienen que ser llamadas las personas, porque hay toda una serie de funcionarios públicos, pero para que se ejecuten actos de corrupción tienen que ser dos personas, quien corrompe y quien se hace
Sí, se hace corromper. A eso es lo que llama y obviamente la atención. en todo ese camino, ¿verdad?, de gestación de lo que nosotros los abogados decimos el iter criminis, bueno, tienen que ser llamadas a las personas para que respondan en el grado en que hayan participado. Procuradora, en estos días la diputada y además juez de garantía, creo que es en el caso Moncada Luna, Zulay Rodríguez, habló peste, por así decirlo, un buen panameño, de los fiscales anticorrupción. Yo no sé si ella tiene razón o no, no lo sé, ella sí es abogada, pero a veces hay la percepción de que hay fiscales que se sientan sobre los expedientes y hay fiscales como que avanzan con sus expedientes. Existe en el Ministerio Público, y más aún bajo su administración, lo que se denomina la auditoría de los fiscales. ¿Cuántos casos tú tienes? ¿Por qué esto está demorado? ¿Por qué esto avanza? Por supuesto, nosotros tenemos una Secretaría de Control y Fiscalización que estamos permanentemente efectuando auditorías en relación a la fórmula de gestión de cada uno de los fiscales. Obviamente no podemos entrar a hacer ningún tipo de disquisición respecto a la disposición interna que tiene el fiscal en función de ese concepto de independencia de carácter funcional al que nosotros hemos hablado. Durante nuestro periodo, efectivamente, hemos hecho aproximadamente 141 auditorías fiscales, hemos sancionado, pero incluso nuestra idea inicial, porque yo me considero una procuradora de transición, no era la de sancionar, sino hacer el llamado de atención respecto a la fórmula de gestión que estaban utilizando en la administración. Como que hay mucha discrecionalidad, procuradora. Bueno, yo no diría discrecionalidad, yo diría en algunos casos ausencia de celo en la gestión. Sin embargo, cuando encontrábamos estas situaciones, hacíamos los llamados de atención, incluso cuando eran recalcitrantes o profundas o abismales las situaciones, enviábamos los procesos o los auditos nosotros tenemos un organismo de carácter disciplinario, ¿verdad?, o sea, hay sanción. Que se establecían las sanciones. Se hace la investigación y puede producir una sanción. Por supuesto, y se exigían... ¿Han habido sanciones? Por supuesto, y se exigían las subsanaciones inmediatas, porque estas auditorías inicialmente, la primera vez que se hacía la visita, tenía la intención de subsanar o de que subsanaran todos los aspectos de carácter administrativo, y si se regresaba nuevamente y no se habían efectuado las subsanaciones, entonces ya entrábamos a hacer las sanciones de carácter disciplinario. Pero usted sabe, procuradora, una sugerencia simplemente, sería bueno que cuando esas auditorías se dan y el producto de esas auditorías se conoce y además, producto de ellas, hay sanción, yo creo que hay que darlas a conocer al país, porque el servidor público es eso, es servidor público, entonces la sociedad tiene derecho a saber y a entender. Bueno, y por eso un poco le agradezco nuevamente el haber venido, porque está dando usted una serie de explicaciones que a lo mejor muchos no conocemos, pero el saber que puede que hayan habido fiscales que han sido sancionados por retrasar documentos, eso es interesante e importante. Entra entonces ya en un aspecto que tiene que ver con la rendición de cuentas, que es un aspecto necesario que debemos cumplir todos los servidores públicos, y yo creo en la rendición de cuentas. Incluso solicité a la Asamblea de Diputados que nos citaran, pues no fue posible jamás que nos citaran para rendirle cuentas al país respecto al periodo de gestión que nos ha tocado vivir pues en el Ministerio Público. Pero bueno, parece que esa no es una política, porque las noticias buenas o las noticias buenas no son noticias en este país. Procuradora, ¿cuándo puede un fiscal o el Ministerio Público actuar de oficio en un caso? Bueno, de hecho, prácticamente todos los delitos que están contenidos en el Código Penal le permiten la posibilidad al fiscal de actuar de oficio. Siempre que un funcionario, un servidor del Ministerio Público tenga el conocimiento o la noticia de la ocurrencia de un hecho que pueda constituirse en delito, tiene que efectuar la obligación. Incluso el Código habla de que la acción penal es de carácter obligatoria, salvo algunas excepciones establecidas en el propio Código. Una noticia publicada en un medio de comunicación social ¿puede ser objeto de que un fiscal reaccione e investigue? Por supuesto que sí. De hecho, hemos girado instrucciones a la oficina de prensa, quien hace un resumen ejecutivo diariamente. Nosotros leemos los periódicos desde las 5 de la mañana
estamos nosotros leyendo los periódicos. Hemos cursado, hemos circulado documentos, memorándum a todos los servidores del Ministerio Público en el sentido de que es una obligación que relean los medios de comunicación diariamente porque ellos viven dentro de un contexto social y tienen que tener conocimiento de qué es lo que está ocurriendo en el país y asumir incluso, de hecho, esas noticias para iniciar de oficio esas diligencias. Incluso luego de la lectura de los periódicos, a pesar de que se les ha instruido de que los lean, nosotros hacemos lo necesario en el sentido de remitirles copias de esas informaciones a efecto de que conforme a la competencia que le corresponde y obviamente haciéndole el señalamiento de que deben iniciar de oficio las investigaciones. Procuradora, ya sabemos que a los diputados los juzga la Corte, pero ¿quién los investiga? La propia Corte. La propia Corte. El Ministerio Público no puede investigar a un diputado. No tiene ningún tipo de injerencia. Ellos tienen un mecanismo a través del cual deben nombrar a un fiscal, a un magistrado fiscal para que ejecute las investigaciones. ¿Ni puede solicitar el permiso para ser investigado? Tampoco. Nosotros no tenemos ningún solicitar tipo de injerencia una vez que se advierta la posibilidad de una actividad delictiva en donde esté involucrado un diputado. Hay que efectuar la remisión inmediata del expediente sobre pretexto de crear pues algún tipo de nulidad. Se lo preguntaba, Procuradora, porque si hay una pregunta que ha estado gravitando y usted está en panameña como cualquiera de los que estamos aquí, con el caso de las nuevas elecciones que se dieron después del 4 de mayo y que todavía ahora viene un superdomingo, el 21. Varios de estos casos fueron impugnados por utilización de recursos del Estado. Y lo que todos nos preguntamos es, bueno, pero si el Tribunal Electoral encontró méritos para acoger la impugnación y luego fallar para que hayan elecciones nuevamente, ¿cómo la persona acusada de utilización de recursos del Estado puede volver a correr? Bueno, ese es parte de los problemas que se advierten en la Administración de Justicia, en el sentido de que tú me investigas y yo te investigo, pero hay que hacer una serie de reformulaciones y estructuraciones en las normas que realmente nos llevan precisamente a esos actos de corrupción. Pero fíjese que hay otros casos donde no eran diputados aspirando a la reelección y tampoco fueron investigados. Yo también quisiera hacerle el señalamiento, por ejemplo, el código electoral, cada periodo de tiempo en que existen las elecciones, pues se reúne la sociedad civil en conjunción con los magistrados de la Corte Suprema, pero solamente se producen reformas en los aspectos que guardan relación con el tema electoral. Sin embargo, hay que hacer una serie de reformas respecto a los propios delitos electorales, pero además un concepto muy importante, que el sistema penal acusatorio no está siendo o no ha sido utilizado por el Tribunal Electoral en las 4 provincias en las que está vigente, y esa es una severa omisión que han debido advertir desde el año 2009 cuando comenzó a funcionar en esas 4 provincias el sistema penal acusatorio. Entonces, todas estas son reformas a las que nos tenemos que abocar. Entonces, por eso le digo que la corrupción no se combate con palabritas, sino con acciones y con el estudio general de todas las instituciones para hacer las reformas necesarias para combatir, pero con efectividad, la corrupción. Oiga, y a propósito de esa reestructuración, ¿es verdad que Ana Belfon se reunió con Kenia Porcel en el Manolo de Costa del Este? Bueno, fíjese, salió por allí. A pesar de conocer nosotros la importancia o la validez pues del trabajo que efectúan ustedes como periodistas, porque es el fundamento de la democracia. Incluso el periodismo es considerado como uno de los órganos de control para la Administración de Justicia y precisamente para perseguir la corrupción. Siempre nosotros hacemos el hecho de que, y coincidimos con eso con el Papa, con la observación de que la desinformación es un pecado. Pero no solamente también es un pecado, es una violación a los derechos humanos. Y esa noticia es totalmente falsa, porque yo no suelo tratar los asuntos oficiales en una cafetería. Nosotros personalmente no tenemos el honor de conocer a la procuradora. Al día siguiente de su designación, formalmente le enviamos una nota haciéndole la invitación de que estamos a su disposición para iniciar el proceso pues de transición.
ella nos hizo el señalamiento de que lo haría a partir del momento en que fuese ratificada, de tal suerte que yo pienso que en el día de hoy nosotros tendremos algún tipo de acercamiento, pero por favor, no voy a tratar temas tan delicados en una cafetería. Entonces yo podría afirmarle con todo el rigor que esa noticia es totalmente falsa. Procuradora, a veces está la percepción de que la justicia en Panamá es selectiva. A mí no me gusta usar esa frase, pero eso de que al hijo de la cocinera le cae encima por carterista, pero al de cuello blanco se le da todas las vueltas, suben y bajan antes de llegar a una conclusión. Ana Belfond, repito, antes fue fiscal, ahora ha sido procuradora. Esa percepción de selectividad, ¿cuán cierta es? Es verdadera. ¿Es verdadera? Por supuesto, es verdadera, pero esa selectividad depende de una serie de factores que yo no atribuyo a ninguna persona, sino a la propia estructura del sistema. Si estuviera en Condorito diría plop. Bueno, es que tenemos que decir las verdades. Así es. La Administración de Justicia está en severos problemas. Yo le digo que no se lo atribuye a las personas, sino a la propia estructura que tiene que ser modificada porque ya no funciona. Por supuesto que es selectiva, por ejemplo, si usted está en condiciones económicas de adquirir o pagar los servicios de un buen abogado, bueno, estará en mejores condiciones de poder afrontar una situación frente a la Administración de Justicia. Entonces, la selectividad también es un punto que guarda relación con la corrupción, porque si a partir de los postulados que están contenidos en los códigos y en la Constitución Nacional hablamos del concepto de igualdad, cualquier ingrediente o cualquier elemento que afecte esa igualdad respecto al derecho que tienen todos los panameños a recibir una justicia con todos los estándares de calidad, entonces hay un ingrediente que está interfiriendo en esa garantía, en ese postulado, y es un elemento que podríamos considerar como un elemento de corrupción. En las postrimerías de la gestión de Ana Belfond como procuradora, el balance que ella hace, ¿está satisfecha con la actuación de los fiscales que han estado a su cargo? Si a usted le correspondería tomar la decisión, ¿los mantendría a todos? ¿Qué balance hace? Bueno, yo lo que quisiera indicar es que yo me considero una procuradora de transición. Nosotros prácticamente estamos concluyendo el periodo de la licenciada Matilde Gómez. Cuando ingresamos al Ministerio Público hicimos un diagnóstico del estado de situación de la institución. Establecimos una estrategia. Creo que hemos cumplido con nuestro trabajo. Fundamentalmente, eso lo vamos a conversar pues con la procuradora. Hemos establecido las bases de una nueva institución con elementos de carácter sólido. Van a tener un nuevo edificio. Hemos continuado efectuando las capacitaciones respecto al sistema penal acusatorio. Hemos hecho construcciones de fiscalía. Hemos reestructurado nuevos despachos con cero presupuesto, porque ese es otro de los temas profundos, ¿verdad? Sin recursos no podemos administrar justicia. Hemos inaugurado una escuela judicial que tiene no solamente un carácter local, sino un carácter internacional. Hemos hecho transformaciones que yo pienso que son profundas y que van o deberán ser consideradas por la procuradora para que ella someta a las transformaciones necesarias que requiere un Ministerio Público inteligente, eficaz y eficiente para otorgarle a la ciudadanía la justicia que realmente se merece. Usted sabe, procuradora, ahora que usted mencionó la palabra internacional, yo todavía no salgo del asombro, nuevamente porque no soy abogado y no tengo por qué entender los detalles. Hay 6 juicios en Italia. Ya pasó uno la semana pasada, hay 3 más ahora en diciembre, uno en febrero y uno en abril. Y en los 6 juicios Panamá es mencionado para arriba y para abajo y para todos los lados. Acá en Panamá, en uno de esos casos, o en todos, no recuerdo cómo fue el asunto, se cerró el caso. ¿Qué explicación hay para eso, para los que somos neófitos en estos temas? Bueno, realmente ese hecho ocurrió durante el periodo en que nosotros no nos encontrábamos. Esa investigación se inició creo que a finales del año 2011, 2012 y concluyó con un sobreseimiento definitivo. La perspectiva a partir de la cual se hizo la investigación
era que no, o sea, no existía ninguna afectación al recurso, a un recurso del Estado, porque efectivamente tratándose de compras que se habían realizado a través del mecanismo de llave en mano, no se había efectuado ningún tipo de desembolso y desde ese punto de vista pues no existía ningún tipo de lesión al Estado. Y como quiera que la investigación se inició desde el punto de vista de un delito contra la administración pública, es decir, si se había generado algún tipo de afectación al Estado, si se había ejecutado algún tipo de peculado, entonces la investigación se cerró con el resultado pues conocer. Ahora, ¿cómo queda la justicia panameña, procuradora, si en Italia, supongamos, porque allá no ha llegado a final ninguno de los juicios, si supongamos en Italia, en alguno de esos juicios sale culpable fulanito de tal italiano, y se demuestra en Italia que fulanito de tal culpable sí recibió, sí fue factor con una contraparte panameña, bueno, ¿qué pasaría allí? Fíjese que nosotros estamos acostumbrados a hacer, a crearnos preconceptos o hipótesis, pero planteado o llegado a ese momento, si se verifica, pues la Administración de Justicia en Panamá tendrá que examinar los elementos necesarios a través de los cuales calificar las vertientes desde el punto de vista jurídico de cómo puede no reaperturarse, sino iniciarse una investigación que involucre no esos aspectos, sino los aspectos que están siendo tratados en Italia. Porque en este momento, en relación a los temas de Italia, no son los planteamientos que se han hecho en Panamá, porque en Italia se está hablando de coimas, pero son procesos que aún no han concluido, porque en Italia está vigente el sistema penal acusatorio y en este momento se están planteando toda aquella presentación de pruebas por parte de los fiscales que deben posteriormente practicarse frente a un juez de garantía, y este juez de garantía entonces debe avalar estas pruebas para darles la veracidad necesaria y llegar entonces posteriormente a una conclusión. Pero al mismo tiempo, procuradora, he escuchado desde el 1 de julio para acá al ministro Aguilera en más de una ocasión y aquí mismo en TVN, que los radares no funcionan, que los helicópteros, que el mantenimiento, que las lanchas. ¿No hay elementos allí suficientes? Hay una de las Fiscalías Anticorrupción está haciendo una investigación respecto a los radares. Sin embargo, el tema de los radares debe estarse visualizando a partir de dos aspectos, un aspecto de carácter penal y un aspecto desde el punto de vista administrativo. Recuerde que estamos hablando de compras, ¿verdad? Y ahí el Estado tiene la posibilidad de resolver administrativamente el contrato si éste no cumple con las especificaciones o los términos de referencia que fueron establecidos en el contrato original. De manera pues que habrá que visualizar todo un campo de acción al cual puede abocarse la República de Panamá para que los recursos, ¿verdad?, del Estado no sean ilusorios y reciba realmente pues el servicio por el cual pagó. Y finalmente, procuradora, si la maquinita de escucha telefónica no aparece, ¿usted considera que hay un delito, hay un posible delito? Bueno, a partir del momento en que se ha acreditado que se efectuaron desembolsos del Estado y las máquinas no aparecen, bueno, y hay una severa, ya no una percepción, sino una realidad respecto al hecho de que ha existido una afectación a algún recurso del Estado, las máquinas tienen que aparecer, tienen que ser buscadas, se tiene que iniciar una investigación, porque lo que sí debe existir es la cultura o la cero tolerancia a actos de corrupción. Siempre existe corrupción cuando no pagamos nuestros impuestos, claro. Siempre existe corrupción cuando los que pagamos, cuando el resultado de pago de nuestros impuestos es utilizado para o es desviado, ¿verdad?, para otros medios o por otros mecanismos. Siempre existe corrupción cuando los recursos ambientales son traficados o son sacados del país. ¿Usted conocía la existencia de la máquina, procuradora? Bueno, nosotros no trabajamos en el Consejo de Seguridad, desconocíamos la existencia o la compra de estas máquinas. Como panameña, pues nos estamos enterando en este momento de esa. Pero sí, recuerdo, porque se le hago la pregunta porque recuerdo que la entonces procuradora Ana Matilde Gómez sí decía saber de la existencia de estos aparatos. Bueno, si ella sabe, ella debe estar en posibilidad de dar algún tipo de información. Nosotros desconocíamos la existencia de esas máquinas porque nosotros nunca trabajamos con el Consejo de
El procurador no es parte del Consejo de Seguridad. No, de ninguna manera. El presidente de la República es el que encabeza, el que forma, es el único miembro del Consejo de Seguridad. Sí. ¿Qué va a hacer Ana Belfon a partir del 2 de enero? Bueno, nosotras somos abogadas litigantes, esa es nuestra fuerte. Nosotros volveremos a nuestras lides, pero además durante mucho tiempo nos dedicamos a la educación y vamos a continuar. La docencia, va a seguir universitaria, ¿no? Así docencia es. universitaria. Así. Licenciada Ana Belfon, muchísimas gracias por usted. esta oportunidad que nos ha dado, no solamente aquí en TVN, sino al televidente, de tratar de entender cómo es el asunto, cómo es ese tejemeneje de las interioridades del Ministerio Público, cómo se hacen las investigaciones, cuándo se actúa, cuándo no se actúa. Y al final de la historia, ojalá que su sucesora y sus subalternos lo entiendan, la importancia de rendir cuentas, procuradora. Yo creo que eso es tan fundamental. Exacto. Se entiende que una investigación de delitos pues requiere de una discreción, requiere de una confidencialidad, pero que hay delitos que rebasan las carpetas porque la sociedad reacciona a esos delitos. Entonces la sociedad tiene derecho a saber cómo va el asunto, por dónde va, sin que implique obstruir una investigación. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. A usted. Muy amable.